La Roma imperial fue la primera superpotencia. Cambió Occidente para siempre. Y se convirtió en el modelo de dominación global. Su influencia fue incomparable y su poderío incuestionable. Pero tras 600 años como capital del mundo, los romanos afrontaban su aniquilación. La ciudad de Roma estaba sitiada. Sus ciudadanos se enfrentaban a la peor de las amenazas conocidas. El enemigo estaba a las puertas y la capital del mundo en peligro. Hoy en día, los Estados Unidos son la única superpotencia mundial. Pero a pesar de su riqueza, industria y nivel tecnológico, no han podido derrotar a sus nuevos enemigos. En las últimas décadas, las fuerzas norteamericanas habían sido atacadas en Oriente Próximo, África y Asia. Hasta que un día ocurrió lo impensable. América sufrió en su propio territorio un ataque directo y devastador. Toda la nación se sobrecogió, presa del miedo a lo que podría pasar a continuación. Hace 1600 años, los romanos habían sentido exactamente lo mismo. Hoy les mostraré cómo acabó el imperio más grande de la historia. Es una historia de vanidad y arrogancia, de guerras y flaquezas y, en última instancia, de degeneración y muerte. Aquí, en el siglo V, les descubriré por qué los romanos dejaron de ser los amos del mundo. La antigua Roma transformó el mundo. Durante siglos, los romanos impulsaron la civilización humana. Pero su influencia no podía durar eternamente. El Imperio Romano acabó dividiéndose en 47 países diferentes. Y cuando eso ocurrió, la civilización retrocedió 1 millar de años. La ciencia, la tecnología, la ingeniería, básicamente se estancaron durante todo un milenio. Cuando el Imperio Romano desapareció, fue como si se apagase una luz cultural. Por eso, a los siglos posteriores, les llamamos los años oscuros. Lógicamente, tal cataclismo no se produjo de la noche a la mañana. La desintegración de Roma fue lenta y dolorosa. Pero en esa caída pocos sufrieron más que los propios ciudadanos de Roma. Ellos sufrieron su propio 11S. Roma está totalmente sitiada. Miles de bárbaros germánicos, los visigodos, esperan a sus puertas. Quieren demostrarle a los romanos quién manda realmente. Protegidos hasta ahora tras los muros de la ciudad, los ciudadanos romanos empiezan a agobiarse. Hombres como Julio, como poderoso senador, sabe mejor que nadie lo cerca que está Roma de la catástrofe. Nadie puede entrar o salir de la ciudad, y los pobres empiezan a morir de hambre. Julio teme que la gente se rebele. Roma está a punto de estallar. ¿Cómo habían podido someter la capital del mundo? Durante los últimos 600 años, Roma no ha tenido rival a su altura en cuanto a riqueza, población y poder.
Todas las grandes metrópolis de hoy están en deuda con ella. Hace más de 2000 años, los 19 acueductos de Roma llevaban más agua a la ciudad de la que llega hoy a Manhattan. Y mientras el nuevo estadio de Wembley tendrá capacidad para 90.000 espectadores, las carreras de cuadrigas de Roma reunían a más del triple, hasta 320.000 personas. Llegaban desde todos los lugares del mundo. Y al llegar se quedaban alucinados. Nunca habían visto algo así. Y todo ese poder visual también formaba parte del poder político. Y Roma no era solo una ciudad. Durante 6 siglos los romanos lideraron el mundo conocido. Su poder alcanzaba los 4.000 kilómetros que separan Irak del norte de Inglaterra. Sus despiadados ejércitos aplastaron a cientos de tribus y obligaron a 90 millones de personas a convertirse en súbditos del imperio. Pero durante esos siglos de dominación, los romanos se habían ganado muchos enemigos y cometido muchos errores. Y en cierto modo, habían colocado los cimientos de su propia derrota. Una sucesión de emperadores débiles había traído la decadencia que se había fraguado en décadas de batallas entre provincias rebeldes. La arrogancia, la codicia y la simple incompetencia lograron que Roma fuese sometida y pateada en el trasero. Y además estaban los bárbaros. Durante el siglo IV, lo que había sido una distracción menor se convirtió en una seria amenaza. Había un número cada vez mayor de bárbaros a lo largo de las fronteras, que cruzaban las fronteras por diversos puntos, en grupos cada vez mayores. Si en el pasado solo había habido pequeñas tribus de las que Roma podía ocuparse sin problema, ahora las tribus eran mayores, con mejores ejércitos. Al principio Roma se adaptó. En el año 364, el propio emperador juzgó que el imperio era muy grande para que un solo hombre lo controlase. Así que lo dividió en el poder bizantino al este y el poder romano al oeste, pero esto no fue suficiente para contener a los enemigos de Roma. Una agresiva fuerza persa empezó a enseñarles a los romanos el significado de la derrota. Gran Bretaña también era atacada, y las tribus germánicas llegaban a Francia y España. Y la mayor amenaza eran los godos, que empezaban a arrasar las fronteras del norte. Pero los romanos se negaban a verlos como una amenaza. Los romanos estaban muy seguros de sí mismos. Eran extremadamente arrogantes. Y eso les había ayudado durante tantos siglos de dominación. Esa seguridad en que siempre ganarían porque eran romanos. Pero el problema es que al final eso les cegó. No vieron que tenían que adaptarse, que los bárbaros eran una amenaza. Pero ¿quiénes eran esos molestos bárbaros? Hoy, la gente cree que los bárbaros eran unos matones, una panda de asesinos que se dedicaban a saquear y violar a lo largo y ancho del imperio. Pero hay más que eso. Los bárbaros solo buscaban un lugar al que llamar hogar. El término bárbaro fue inventado por los griegos. Para los griegos, los bárbaros simplemente hablaban de una forma que les sonaba algo así como ba, 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 ba. El problema era que los romanos eran muy snobs. Iban afeitados, con el pelo corto y ultra aseados. Los bárbaros eran peludos y no sabían ni lo que era un baño. ¿Cuántas veces oímos a la gente decir: "Oh, mira esa gente, qué peludos, no se lavan"? Seguimos viendo a la gente con pelo largo con desdén. Y ellos utilizan la palabra bárbaro para sentirse superiores a todo aquel ajeno al mundo romano. Los romanos nunca aprendieron a no subestimar al enemigo. Ni siquiera cuando se vieron cara a cara con la armada visigoda en Adrianópolis, en el año 378. En teoría, la victoria romana parecía casi segura. Al emperador Valente le habían ofrecido miles de legionarios extra, pero no aparecieron. Valente no pudo esperar. Imprudentemente lanzó un ataque desesperado en busca de la gloria, pero solo encontró la muerte y la derrota.
Hasta 25.000 romanos murieron ese día. Un escritor romano llamó a la batalla el fin de toda la humanidad, el fin del mundo. La derrota de Adrianópolis es una de las derrotas más graves que sufrió el Imperio Romano. 2/3 del ejército fueron eliminados, y eso fue un golpe muy duro para el potencial de Roma. El legado de Adrianópolis se dejó sentir en todo el imperio. El ejército que un día había sido de élite pasaba por su peor momento. Conforme crecía la amenaza bárbara, también lo hacía la necesidad de Roma de tropas adicionales para contenerla. Desesperados por conseguir más carne de cañón, obligaban a alistarse hasta a los aldeanos. En los albores del imperio, ser un soldado romano resultaba atractivo. Ahora había dejado de serlo. Mucho riesgo y poco salario. Los hombres recurrían a cualquier cosa con tal de escapar de sus filas. Si no tenías pulgar, no podías usar la espada. Cuando la gente llega a este punto, es obvio que el ejército tiene un problema. Y cuando la maquinaria militar romana empieza a desmoronarse, está claro que al imperio le queda poca vida. Lo que nos lleva de vuelta al siglo V. Con la ciudad de Roma sitiada por el ejército visigodo, liderado por Alarico. Pero después de varios meses siguen acampados en el exterior de la ciudad. Este es Vidimer, uno de los luchadores más valientes de Alarico. Pero su experiencia en el campo de batalla no le ha preparado para lo que su jefe está tramando. Alarico conoce los puntos fuertes y débiles de Roma, pero aún así no puede tomar la gran ciudad por la fuerza bruta. El asedio no está dando sus frutos. Así que Alarico diseña un plan B. Reconoce la derrota y retira a sus fuerzas. Y deja un regalo. 300 de sus mejores hombres, que serán esclavos de los senadores más importantes de Roma. Uno de ellos es Vidimer. Él será esclavo de Julio. Lo que Julio no sabe es que la ciudad está al borde de la mayor catástrofe de su historia. No es fácil mantenerse en el poder, como bien saben en los Estados Unidos. A la gente no le gusta que una fuerza extranjera domine sus vidas. Y en el siglo V, el Imperio Romano tenía problemas similares. En el año 410, la ciudad de Roma llegó a estar sitiada por una tribu bárbara, los visigodos. Pero tras un prolongado asedio, los godos se habían retirado. Como regalo de despedida, su líder, Alarico, ofreció a 300 de sus soldados más jóvenes como esclavos de las élites de Roma. Entre ellos está Vidimer. Puede que parezca un peso pluma, pero es uno de los godos más temibles. El antiguo guerrero es ahora esclavo en el hogar del senador Julio. Después de meses viviendo al límite, los ciudadanos han recuperado sus viejas costumbres. Pero tanto alcohol les está tapando los ojos.
Los romanos están siendo engañados. Alarico es más listo de lo que parece. En lugar de irse, ha escondido a sus hombres lejos del alcance de Roma. Su plan está listo. En casa de Julio, Vidimer hace las delicias de su nuevo amo. Sigue las órdenes de Alarico al pie de la letra. Nadie sospecha nada. Mientras Roma se enfrenta al mayor peligro que jamás haya conocido, el emperador Honorio está desaparecido. En realidad está muy lejos. Más de 300 kilómetros al norte, en la costa este de Italia, se encuentra Rávena, el cuartel general de la corte imperial de Occidente y el escondite del emperador. En muchos aspectos, el emperador Honorio no era la persona adecuada para esa época. Parece ser que Honorio tenía un carácter muy débil y que no fue capaz de afrontar los problemas derivados de las sucesivas invasiones bárbaras. Honorio estaba decidido a que Rávena fuese su hogar. Es el lugar perfecto para que un emperador cobarde se esconda, completamente a salvo de un ataque por sorpresa, pero no está protegido por las legiones, está protegido por un pantano. Pero en Roma no hay protección contra el enemigo interior. El plan de Alarico está a punto de ponerse en marcha. Hoy es el día que Vidimer y los demás supuestos esclavos estaban esperando. Alarico ordenó a los jóvenes esclavos que cierto día, después del mediodía, mientras sus amos estuviesen durmiendo tras comer, acudiesen a la puerta salaria. Allí debían atacar a los vigilantes por sorpresa. Y abrir las puertas de la ciudad lo más rápido que pudiesen. En pocos segundos los godos están dentro de Roma. Así de sencillo y así de mortífero. El plan de Alarico ha funcionado. Roma ha sido invadida por primera vez en 800 años. Un hombre escribió que era como si la madre del mundo hubiese sido asesinada. Los romanos de todas partes se sobrecogieron. Saquean casas, queman edificios y hasta matan a alguna gente. Pero lo último que quiere Alarico es destruir Roma. Lo que busca es una alianza militar con los romanos, sus mejores tierras y un trabajo bien pagado. Ahora sí que ha metido la pata, creo. Y el cobarde del emperador no va a hacer nada. La historia dice que el emperador Honorio recibió un mensaje de uno de sus esclavos diciéndole que Roma había muerto. Honorio contestó: «Pero si acabo de darle de comer», refiriéndose a su mascota, un gallo también llamado Roma. El esclavo le explicó que era la ciudad de Roma la que había caído en manos de Alarico. Honorio respiró con alivio y dijo: «Pensé que era mi gallo Roma el que había muerto». Lo que demuestra lo ridículo que era el emperador. En Roma el caos es absoluto. Pero a pesar del pánico, Julio ha descubierto un escondite seguro. Y hasta se ha traído algunos objetos de valor.
Pero está impresionado. Nunca creyó que vería algo así. A los pocos días, Alarico ordenó a sus hombres que se retirasen. El saqueo de Roma había concluido. Pero el golpe psicológico para los romanos no había hecho más que empezar. El saqueo de Roma fue muy importante, porque era la primera vez en 800 años que ocurría algo así. Todo lo bueno del Imperio Romano estaba representado por la ciudad de Roma, por su población, por sus instituciones y, por supuesto, por su estructura física. No fue como si los visigodos ocupasen la ciudad y se apoderasen de todo, porque no lo hicieron. Pero es muy parecido a cuando en Nueva York cayó el World Trade Center. No fue solo que se cayesen las torres, sino que una sociedad invencible, que se creía superior e intocable, había sido herida donde menos se lo esperaba. Fue un ataque contra la moral de la gente. El sentimiento de seguridad había desaparecido. Y una vez ocurre eso, tenemos un tremendo sentimiento de daño generalizado. Las noticias del saqueo de Roma tuvieron un enorme impacto al oeste del imperio. Tras esta crisis, se pasa del seguro mundo del Imperio Romano a un mundo en el que puede que el Imperio Romano no exista para siempre. La cuenta atrás hacia el final del imperio acaba de comenzar. El poder de Roma se debilita. A miles de kilómetros de Roma, una colonia en concreto tiene los días contados. Se llama Britania, y su condición de bastión de la civilización romana está a punto de desaparecer. Gran Bretaña ha sido parte del imperio durante 400 años. En su momento álgido, hasta 40.000 soldados romanos ocuparon la provincia y cambiaron la cara de buena parte del país. El poder romano generó en Bretaña una revolución total del paisaje. Se construyeron ciudades, villas, carreteras, y la población de la última época romana se situaba entre los 5 y los 8 millones. Esa cifra no se repitió hasta antes de la peste negra, en el siglo XIV. Por todo el país, miles de personas disfrutaban de vidas mejores que las de muchos en Roma. Les volvían locos las comodidades romanas, como la calefacción o los baños públicos, y a cambio pagaban los impuestos de Roma. Los británicos ricos, la gente con propiedades, construían y decoraban sus villas. Se consideraban romanos y estaban muy vinculados a los valores culturales romanos y a la visión del mundo de Roma. Quinto es uno de esos británicos romanos ricos, el último de una estirpe de líderes británicos que colaboraron con Roma y disfrutaron de una vida tranquila desde entonces, con su propio estilo británico-romano. Su recompensa fue la paz, la prosperidad y unas elegantes propiedades. Quinto habría vivido en un lugar como este, en una lujosa villa romana. Los restos de esa buena vida aún perviven dispersos por toda la geografía británica. Pero ahora, en el siglo V, la vida para hombres como Quinto se ha complicado mucho. Y todo por culpa del ejército romano. La presencia del ejército romano en Bretaña llevaba mucho tiempo degradándose. Cada vez había más invasiones bárbaras en sus orillas y fronteras. Lo que pasó al final fue simplemente que los restos del ejército se fueron. Se fueron a luchar en otra interminable guerra civil en Europa Occidental y nunca más volvieron. Cuando el ejército se fue, Gran Bretaña empezó a cambiar. Y no para bien. Creerán
que la principal función del ejército romano era defender las fronteras y mantener la paz, pero en realidad era vital para sostener el país. Y cuando el ejército se fue, la economía empezó a hundirse. Durante una época la vida siguió igual. Incluso sin el ejército, la gente como Quinto vivía feliz. Estaba seguro de que volverían. Pero nunca lo hicieron, y Bretaña empezó a arruinarse. Cuando los soldados se fueron y dejaron de llegar sus salarios, dejó de haber una entrada regular de moneda en el país. Y por supuesto, eso significó que toda la economía británica se hundiese. Pero no se vino abajo de la noche a la mañana. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, y la ordenada infraestructura del país se fue degradando poco a poco. Todo siguió adelante, solo que más despacio y con mucha menos eficacia. Al principio, la gente exprimió al máximo el dinero que tenía. No se les ocurrió otra cosa que recortar las monedas. El truco era desconchar los bordes. Después unían las virutas. ¿Y qué conseguían? Una nueva moneda. O algo parecido. Pero a veces el dinero en metálico no es suficiente. Aunque Quinto sigue forrado, ya no puede usar sus monedas. Gran Bretaña se ha convertido en una economía de trueque. Solo los bienes tienen valor. Y poco avanzaría la civilización. Bretaña no volvería a tener una moneda nacional hasta 4 siglos más tarde. El problema que les dejaron a los británicos, especialmente a los más ricos, fue que empezaron a descubrir que su dinero ya no tenía valor. Un problema como el que tuvo Alemania entre las dos guerras, de hiperinflación, y una barra de pan costaba miles y miles de marcos. Y eso pasó en Bretaña cuando se fueron las legiones. Pero las cosas van a empeorar aún más. Quinto acaba de oír que la isla está siendo atacada. Durante años, Bretaña ha estado en el punto de mira de varios pueblos bárbaros, anglos, sajones y jutos. Conscientes de la amenaza, los romanos habían tomado medidas drásticas para defender Bretaña. Nadie levanta muros así si no tiene un buen motivo. Y no construyeron solo un fuerte, construyeron 9, una red defensiva de fortalezas militares que protegían toda la orilla sur. Tan poderosa e invencible que algunas perviven aún hoy. En Portchester, cerca de Portsmouth, se encuentra una de esas poderosas fortalezas. Aunque el fuerte se ha ido adaptando con el paso de los años, estos son los muros que construyeron los romanos hace 1500 años. Pero en el siglo V esta gran fortaleza estaba desprotegida. El ejército romano se había ido, dejando una Bretaña vulnerable. Para cubrir el hueco, una red de mercenarios había empezado a ofrecer protección a los asustados británicos. Marco había sido un soldado romano, pero cuando su legión abandonó Bretaña, él desertó. Tenía un buen motivo para quedarse. Y pronto encontró trabajo con Quinto. Con los bárbaros vagando por la campiña, su nuevo patrón teme por sus bienes. Si los bárbaros llegan a la villa de Quinto, su tesoro corre peligro. Así que le ha dado a su nuevo guardaespaldas, Marco, todo su dinero y sus joyas y le ha ordenado que los entierre. Los británicos más ricos tenían que estar muy preocupados cuando el ejército romano se fue, porque quedaban expuestos a los bandidos que entraban y salían, y también a las rebeliones dentro de la isla. Y muchos de esos ricos enterraron sus riquezas, presumiblemente confiando en volver cuando llegasen tiempos mejores, pero no fue así.
Sabemos que hombres como Quinto enterraron sus tesoros porque los hemos encontrado. En 1992, un hombre que buscaba un martillo en un campo de Suffolk encontró en su lugar bronce, plata y oro. Un tesoro con un valor superior al 1.000.000 de libras, en el que entre miles de monedas romanas había también preciosas joyas y vajillas. Había incluso un pimentero de plata y oro con forma de emperatriz. Y hasta un tigre de plata. De valor incalculable hoy, pero sin valor para quienes lo enterraron. En el siglo V el estilo de vida romano no podía sostenerse. Finalmente, el poder de las élites británico-romanas dio paso al dominio sajón. El único relato de esa transición procede de un monje llamado Gildas. Las espadas brillaban y el fuego lo quemaba todo. En mitad de las calles yacían los restos de las ciudades. Muros caídos, altares sagrados y fragmentos de cuerpos humanos, cubiertos por resplandecientes coágulos de roja sangre, como si hubiesen sido mutilados. Y esa pobre gente no tenía otra posibilidad de ser enterrados que bajo los escombros de sus casas. El relato de Gildas es una versión escabrosa de lo que pudo haber pasado. Lo único que sabemos seguro es que los británicos del sur acabaron siendo gobernados por los reyes anglosajones. La luz de la civilización se apagó. En Bretaña, oleadas de invasores germánicos echaron abajo todos los logros del Imperio Romano. Por todo el imperio, el poder romano se fue gradualmente desintegrando a medida que una provincia tras otra escapaba al control del emperador. A finales del siglo V, vemos que el papel de los bárbaros ha cambiado. Ahora se apropian de las instituciones del Imperio Romano y las convierten en reinos, en los que destaca la figura del rey bárbaro en lugar del emperador romano. Y finalmente también Roma fue conquistada. Otra tribu bárbara, los ostrogodos, ocupó la antigua capital. Y esta vez, para quedarse. El mundo romano había cambiado para siempre. Sus 600 años como primera potencia del mundo se habían acabado. Su imperio había muerto. Pero todavía hoy, Roma es un lugar de inmenso poder, gracias al duradero legado que aún influencia las vidas de cada uno de nosotros: el cristianismo. Tras casi 600 años de dominio incuestionable, el Imperio Romano se ha hundido. No con un estallido, sino con un quejido. Pero su caída sacudirá a la civilización durante siglos. En el siglo VI, el imperio que una vez había unificado al mundo conocido se ha desmoronado, sustituido por el poder bárbaro. Los romanos habían traído a muchos un nivel de prosperidad sin precedentes, y los bárbaros que derribaron sus fronteras lo hicieron en parte porque también querían vivir como romanos. La caída de Roma es innegable. La parte occidental del Imperio Romano cayó en poder de las tribus germánicas. Pero lo más interesante es que en toda la parte occidental, estas tribus germánicas mantuvieron las estructuras que habían encontrado. Así que, aunque de formas diferentes, el legado de Roma se conserva. Los romanos crearon un mundo extraordinario y único, a una escala tan impresionante y enorme que incluso cuando Roma empezó a desmoronarse de diferentes maneras,
La gente seguía considerándola como su modelo. Y eso creó lo que hoy conocemos como civilización occidental. Ahora, en el siglo VI, puede que los godos vivan como romanos, pero los propios romanos no. Algo ha cambiado el estilo de vida romano de forma fundamental. No es la pérdida del emperador ni los bárbaros, es el cristianismo. Durante años, la nueva religión ha ido arrinconando al paganismo y transformando a Roma. El cristianismo empezó como una misteriosa religión oriental más. Había unas cuantas por entonces. Pero al final el cristianismo ganó. Se puso por delante de todas ellas y las derrotó. Y las derrotó como Dios manda. Este es Sexto, un típico joven de esta nueva era. Dentro de 48 horas va a ser bautizado. Pero no piensa en salvar su alma, sino en el negocio familiar y en impresionar a su devoto padre. Por desgracia, el estilo de vida cristiano no se corresponde con el suyo. Tendrá que remar contracorriente. En el siglo VI, Roma era una ciudad profundamente cristiana, y dentro de la ciudad, amplias zonas del antiguo centro estaban dominadas por iglesias cristianas. Hoy San Clemente es uno de los lugares más extraordinarios de Roma. Aunque parece una basílica medieval, esconde una historia increíble. Bajo su suelo de mármol reposan los cimientos de una muy temprana iglesia cristiana. En la época en que se construyó en el siglo IV, Jesucristo ya había tomado la delantera. El cristianismo era tan popular que esta iglesia fue construida encima de un templo pagano. El triunfo definitivo frente a su gran competidor, el mitraísmo. Este culto a la fertilidad masculina se sustentaba en la adoración de Mitra, un dios sol pagano. Aquí le vemos matando a un toro, un momento clave en la mitología de este culto. Durante 300 años fue una de las religiones más populares de Roma. Los romanos tenían claro que cada uno podía venerar a quien quisiese, siempre que respetase a los dioses de Roma y no practicase sacrificios humanos. Eso significa que la gente tenía control sobre sus prácticas y creencias religiosas. Pero Mitra no pudo competir con Jesús y su promesa de vida eterna, especialmente después de que recibiese el apoyo de diversos emperadores. El cristianismo se fue convirtiendo en la principal religión de Roma, hasta que un edicto declaró que era la única religión, que los templos paganos debían ser destruidos y que el culto pagano era ilegal. Creo que hay dos razones que explican el despegue del cristianismo. La primera es que la gente ha perdido la fe en la sociedad y quiere creer en algo más. Y el mensaje que Jesús había dejado era sencillo y convincente. Y la segunda es que fue en la época en que el imperio se hundía cuando aparecieron las primeras Biblias. Y con el apoyo de la existencia del libro y la necesidad de la gente de creer en algo, no es extraño que el cristianismo triunfase. Pero no todo el mundo abrazó el cristianismo con entusiasmo. Esperemos que Papi no se entere de dónde ha pasado la tarde Sexto. Ha estado en el estadio, en las carreras de cuadrigas. Desde principios del siglo V estaban prohibidos los combates de gladiadores, pero los ciudadanos aún podían ver a sus corredores favoritos tirando de los caballos. Ver los combates de gladiadores, ver las carreras de cuadrigas, ver quizá los cuerpos desnudos en el teatro. Todo eso estaba calculado para provocar las emociones más básicas, el tipo de emociones físicas que los obispos cristianos querían suprimir. Antes de su bautismo, Sexto intenta compensar toda una vida de pecado.
Su sacerdote le ha dicho que el Todopoderoso no tendrá en cuenta sus pecadillos hasta que Sexto no sea miembro de la Iglesia. No todo el mundo lo ve así, especialmente su padre. Durante siglos, todos los romanos, hombres y mujeres, han visto el sexo como algo que celebrar y de lo que reírse. Pero ahora los cristianos creen que hay que suprimir las pasiones del cuerpo para salvar el alma. La Iglesia predica que el sexo no está permitido si no es entre marido y mujer y solo con el fin de concebir un hijo. Así que el sexo por diversión es un pecado. Vosotros dos, ya basta. El encargado de asegurarse de que Sexto se acueste solo es Xavian, uno de los esclavos de la familia. Roma tiene muchos menos esclavos, pero eso se debe más a la falta de gente a la que conquistar que a ninguna cruzada cristiana. Y hay reglas nuevas. Está prohibido pegar y marcar a los esclavos. No me parece que sea tan raro que una sociedad cristiana aceptase la esclavitud, porque la noción del cristianismo no tenía nada que ver con eliminar los estratos sociales, sino con ser cortés con los demás, generoso, amable, no abusar de la gente. No creo que ellos viesen un contraste tan fuerte entre la larga tradición de los esclavos y la nueva religión cristiana. El cristianismo era la nueva superpotencia. Y otro tipo de emperador gobernaba la vida de sus súbditos. Se llamaba el Papa. 1400 años después, la Roma que un día estuvo dominada por torres, templos y acueductos paganos, aún conserva los campanarios, las agujas y las cruces. Sobre todas ellas destaca la gran catedral de San Pedro, lugar de peregrinación para millones de católicos. Construida sobre una antigua basílica, hoy es el símbolo del poder cristiano. Sus columnas y su enorme cúpula rinden tributo a la arquitectura clásica. Pero aún queda otro símbolo aún mayor del poder y la gloria imperial de Roma. Enterrado bajo las sinuosas calles y plazas de la Roma contemporánea, se encuentra el Panteón, un santuario dedicado a los dioses romanos, diseñado por el emperador Adriano y construido hace 1800 años. Tras las grandes columnas de granito, se encuentra la enorme cúpula. Y durante cientos de años nadie pudo descubrir cómo había sido construida. Pero el secreto del Panteón era en realidad algo muy moderno: el hormigón. Su mayor aportación a la construcción fue el hormigón. Así pudieron construir cúpulas como el mundo nunca había visto ni iba a ver durante 2000 años. Fue un invento importantísimo. Cambió la forma en que vemos la arquitectura y la forma en que vemos el espacio aún hoy en día. Como San Clemente, el destino del Panteón fue convertirse en una iglesia cristiana. Hoy es el edificio imperial mejor conservado de la ciudad. Todas las demás grandes construcciones de la Roma imperial están en ruinas. Pero aún así, Roma conserva su encanto intacto. ¿Cuáles son las características más destacables del Imperio Romano? Bueno, sus ciudades con una arquitectura fantástica, los baños o los templos. Hacían cosas que hoy nos parecen modernas. Se preocupaban por su comodidad. Tenían calefacción y una especie de aire acondicionado. Los puentes, los acueductos, el sistema de gobierno que mantuvo al imperio durante 4 siglos. La literatura que enriqueció las vidas de sus ciudadanos. Tenían grandes construcciones deportivas, cosas que nos parecen modernas pero que ya lo eran para ellos. Tenemos mucho en común.
mucho más de lo que la gente se cree. La antigua Roma fue una civilización muy adelantada a su tiempo. Cambió nuestros idiomas, nuestras leyes y nuestra religión. Hoy sigue siendo la capital del mundo para los 1.000 millones de católicos. Tras la caída del Imperio Romano, Europa nunca disfrutó de la misma paz y prosperidad que había tenido bajo el poder de Roma. Y su legado pervive todavía hoy.